Estamos en contacto con Gabriel Ventasgal, él es periodista, experto en temas de Medio Oriente. Tengo entendido que él está en una localidad muy cercana a Tel Aviv. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros. Buenas tardes. Ante todo, decirte que en el Medio Oriente, por lo menos en este país donde estoy ahora, los colorados, como el príncipe o ex príncipe, traen mala suerte. ¿Traen mala suerte? Ah, mira. Así es. O sea que toda la culpa le echan a los colorados. Puede ser que en el resto del mundo no sea así, pero cuando creo que era Dante que estaba diciendo algo Sí, sobre el príncipe, sí, bueno, sí, que sí. sepan, ¿no? Pero y son muy supersticiosos además ahí, ¿eh? Mira, acá de hecho nació el monoteísmo, así de Ah, que la gente es muy creyente. sí, es verdad, es verdad. Gabriel, el tema de las vacunas. 4 millones de los, o sea, casi el 50% ya vacunó Israel. Y eso, porque hasta ahora veíamos nosotros, cuando tiempo atrás nos decían que en el Reino Unido se empezaba a vacunar y justo al día siguiente se anuncian confinamientos. Eso, espera, es la mejor muestra de que las vacunas no solucionan el problema de un día para otro. Pero sí, cuando hay vacunaciones muy masivas, empieza a haber efectos. ¿Cuáles son los efectos que se está dando en la población de Israel con un porcentaje tan alto de vacunación? Vamos a cortar directamente el bacalao. Las vacunas funcionan y funcionan bien. ¿Cómo lo sé? La población son 9 millones de personas en este país, de los cuales 4 millones y poco ya recibieron la primera dosis, pero 3 millones ya recibieron también la segunda dosis. Y hay 4 aseguradoras. Una de las aseguradoras, que es la más importante, que tiene 1,5 millones de personas, comparó 600.000 personas que recibieron la vacuna y 600.000 personas que no. Las personas que recibieron las vacunas, escuchen bien, 92% menos de contagio y 94% menos de síntomas de contagio. Significa algunos se contagiaron pero tienen casi síntomas. Por lo tanto, las vacunas funcionan y funcionan muy bien, y por eso es que este país puede servir de muestra para otros países que dudan sobre cómo vacunarse o cuándo vacunarse y si vacunarse. Además, el porcentaje es muy parecido a los porcentajes de efectividad que de hecho presentan estas vacunas, ¿verdad? Sí, hay algunos datos que son superiores. Por Ah, ejemplo, cuando te vacunas por segunda vez con Pfizer, el cuerpo desarrolla de 6 a 12 veces más anticuerpos que si te hubieses curado del COVID. mira. Este dato es superior a lo que Pfizer decía. Ah, mira. ¿Es solamente Pfizer la que está vacunando allá? Pfizer y Moderna, las dos vacunas que se utilizan aquí, eh, pero especialmente la que se ha vacunado mayor cantidad de gente es la vacuna Pfizer. Tanto es así que tanto Pfizer y Moderna están sopesando empezar a fabricar sus vacunas aquí porque hay una larga tradición de empresas muy importantes farmacéuticas. Exacto. Gabriel, ¿cómo es la vida hoy, digamos, con esta población que ya recibió la primera, eh, casi un 50% que incluso recibió la segunda también ya? ¿Siguen usando mascarillas? ¿Sigue habiendo distanciamiento? ¿Disminuyó un poco eso? ¿Aumentó el relajo? ¿Cómo es? Bueno, estamos en una época, yo sé que es medio, quizás, y lo siento, hablar esto en Paraguay, donde están negociando la llegada de vacunas, Sí. pero estamos en una etapa en este país en donde hay una campaña para presionar a aquel que no se vacunó que lo haga. Por ejemplo, solamente el 70% de los maestros se vacunaron. Mm. Hay, por ejemplo, el ministro de Educación que dice, todo maestro que no se vacuna va a tener que hacerse la prueba del COVID cada 48 horas. O les vamos a prohibir que enseñen a nuestros hijos. Eso es presión para poder lograr que se vacunen la mayor cantidad de personas, porque si más o menos se vacunan 6 millones de 9, tenemos ya una vacunación rebaño. ¿Cómo es el día a día? Que fue tu pregunta. Tuvimos 3 cierres obligatorios que se terminó hace pocos días. Cuando sales a la calle tienes que salir con máscara, por más que tengas las 2 vacunas, tienes que mantener distanciamiento social, las escuelas están cerradas, muchos negocios están abiertos y empiezan a abrirse más. Yo tengo mi pasaporte verde en mi teléfono móvil y cuando entro al centro comercial tengo que escanear
mi código de barras que me permite entrar al centro comercial porque ya tengo las 2 vacunas hechas. Ah, mira, adelante. Sí, no, quería, ya que tocó el tema, Gabriel, te quería preguntar, nosotros seguimos todavía arañando aquí y allá, buscando vacunas, ¿verdad? Nosotros, digo, el gobierno, no sé si ustedes manejan la información, Gabriel, ¿cómo hizo Israel para conseguir tantas vacunas? O sea, fue un contacto exterior agresivo, se movieron mucho antes, ofrecieron más plata, ¿cómo consiguieron, sobre todo, las vacunas y con tanta cantidad? Bueno, tú recuerda lo siguiente, hay 3 factores fundamentales. El primero, que el gobierno de Israel y el primer ministro, que es una figura mundial, se llama Benjamin Netanyahu, llama él personalmente a los dueños de Pfizer y dice, nosotros tenemos un país de 9 millones de personas, podemos vacunar a todos en 3 meses. Denos las vacunas a nosotros primero, porque ustedes van a poder decirle a los demás países, ¿se dan cuenta? Ya vacunamos a un país. Si ustedes no se vacunan es problema de ustedes logístico, pero nosotros ya vacunamos y ya salvamos a un país entero. Es una buena razón de venta. Y lo segundo, por lo visto Israel pagó el doble de lo que vale la vacuna para asegurarse esas cantidades para que toda la población pueda ser vacunada. Esa es la primera pierna. La segunda es convencer a la población que la vacuna es confiable. Y el primer ministro fue el primero que dijo, yo me voy a vacunar primero, para demostrar que la vacuna es confiable. El ministro de Salud, yo segundo. Y las mejores eminencias, las mayores eminencias del país dijeron, es confiable. Y la tercera pata de esto es tener un buen sistema de distribución. Si quieres te lo explico por qué es que vacunan tan rápido a tanta gente. Estamos hablando de 200.000 personas por día, ¿eh? Híjole. Es mucha cantidad. Sí, es muchísima, es muchísima. No, y pensar, Gabriel, que nosotros somos 7 millones nomás y por ahí copiábamos la estrategia. Algo que quería preguntarte, Gabriel. Acá nos dicen señor. Dante, Enrique, pero una cosa, ustedes tienen un país que es enorme. Nosotros tenemos 21.000 kilómetros cuadrados. Vuestro país es enorme. Por lo tanto, vacunar a toda la población con el sistema de distribución que tenemos nosotros es un poco más complicado en vuestro país. Algo que estamos discutiendo con Enrique hoy, que se anunció que viene una partecita, un paquetito de 4.000 vacunas el jueves. ¿La vacuna funciona ya con una dosis o necesariamente se tiene que aplicar la segunda? ¿Cómo es esa relación de las 2 vacunas, Gabriel? No, es contundente. Las 2 dosis son necesarias. Algunos países optaron por vacunar a todos con la primera sin tener seguro la segunda. Ajá. En este país nadie se vacuna con la primera dosis si no tiene en el refrigerador la segunda vacuna. No hay. Mi hija tiene 16 años, la vacunaron para poder llegar a los exámenes de final de la escuela secundaria. Y ella se vacunó hace 2 semanas y tiene fecha de vacunación para la segunda dosis. Puede ser que nos vacunen una tercera dosis si ven que es algo parecido a la gripe y cada año tienes que reforzar tu inmunidad. Qué increíble, ya acá se va a vacunar solamente a los médicos de terapia ahora, y escuchar que allá ya vacunan a jóvenes de 16 años es como que nos impacta un poco, ¿verdad? ¿Se sabe de casos de gente que se ha contagiado con la primera dosis igual? Sí, totalmente. Incluso gente que se ha contagiado con la segunda dosis. ¿Cuántos? Esa es la pregunta mágica. ¿Cuántos? Bueno, después de la primera dosis, después de la primera semana, tienes 10% más de anticuerpos. Después de 2 semanas, 50% de anticuerpos. Significa que entre la primera dosis y la segunda puedes contagiarte y hay gente que se contagió. Ahora bien, ¿cuánta gente se contagió después de la segunda dosis? Este es el número clave, 0.1. Claro. Significa casi no hay. De 560.000 personas que se testearon, se contagiaron nuevamente 500. ¿Cuántos de ellos en estado grave? 15. ¿Cuántos murieron? 0. Es por eso que te decía, la vacuna funciona, por lo menos la que nos están dando a nosotros. Correcto. ¿Cómo es lo del pasaporte, Gabriel? ¿Cómo es eso? Bueno, el gobierno lo que estableció fue un pasaporte verde que están viendo a ver si puede usarse a nivel mundial, en el cual luego de darte la segunda vacuna, te mandan a tu teléfono móvil después de 10 días un código de barras, que lo tengo en mi teléfono en una foto, no te lo puedo mostrar porque quizá la luz va a salir un poco mal. Entonces es un QR, un código. Ahí te dice que tu vacuna rige durante 8 meses, porque todavía no saben si lo pueden extender más.
Ese código te va a servir para ciertas actividades, como por ejemplo entrar al shopping. El gobierno está intentando ahora que quiere que todos nos vacunemos, que toda la población se vacune. Entonces intentan el siguiente incentivo: partidos de fútbol gratis solamente para vacunados, recitales para vacunados, descuentos en los impuestos municipales solamente para vacunados. En otras palabras, hacer una especie de presión social para que todos se vacunen. Qué locura. ¿Y por qué tienen que usar mascarilla igual si ya se vacunaron 2 veces inclusive? Porque no está del todo claro que incluso tú vacunado no puedas portar el virus y contagiar a otro. Entonces, esas medidas son de prevención y además porque hay mucha gente que todavía no está vacunada. La cifra es que todavía nos queda un trecho. Ahora la misión del gobierno es, faltan 500.000 personas mayores de 50 años que todavía no se han vacunado. Ese grupo que hay que convencer ahora para hacerlo. Aunque la vacunación es libre, cualquier persona puede vacunarse hoy y además gratuita y además no es obligatoria. Entonces las medidas son medidas preventivas, pero supongo que si aumenta esto de la reducción del contagio, la reducción de muertos, supongo que van a ir bajando estas medidas como la mascarilla y demás, pero va a tomar su tiempo, ¿eh? Gabriel, si las 9 millones de personas en Israel quieren vacunarse, ¿hay vacunas para esa cantidad? Totalmente. Hoy sí. No solamente eso. El gobierno decidió que cualquier diplomático que esté en el país va a ser vacunado. Cualquier trabajador ilegal que esté en el país va a ser vacunado igual. Qué increíble. Estamos... No, ¿qué se preguntan ustedes, Gabriel, como periodista? Acá con Dante nos preguntamos todos los días, ¿para cuándo? Hay un zócalo de nuestro programa que dice, ¿y cuándo las vacunas? Hoy sabemos cuándo las primeras 4.000 para 2.000 personas, ¿verdad? Va a ser la Sputnik. Nosotros preguntamos, ¿cuándo empezamos? ¿Ustedes qué se preguntan allá? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo se va a suspender la mascarilla? ¿Qué cuestionan al gobierno? ¿Qué se preguntan como periodistas, digamos? Es increíble las quejas que hay contra el gobierno. No te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Que por qué el gobierno cerró el aeropuerto tan tarde. O por qué el gobierno permite ciertos negocios abiertos y ciertos negocios no. ¿Por qué el gobierno se apura tanto porque tiene elecciones el 23 de marzo? O sea, las quejas son increíbles. Ustedes que viven en un país donde todavía no recibieron estas dosis, nos miran a nosotros diciendo, ustedes son unos caraduras, ¿cómo pueden quejarse si tienen vacunas? Bueno, pero cada uno lamentablemente ve su realidad y se queja por deporte. La verdad es que si tú comparas varios países, no estamos tan mal. Es más, te diría que estamos bien. Pero es difícil convencer al desempleado que vive enfrente de mi casa, que se quedó sin trabajo porque su fábrica cerró, que lo que estoy diciendo yo tiene lógica, porque él todavía sigue desempleado. Ahora, la contracara de esto, el gobierno aseguró desempleo hasta junio del 2021. Significa, más o menos recibes entre el 60 y el 70% de seguro de desempleo para todos. O sea que, ojo, tarde o temprano vamos a tener que pagar esto, porque si el gobierno gasta, tarde o temprano tienes que pagarlo, ¿no? Claro, claro. Gabriel, por último, me pasan la pregunta, ¿qué pasa con el caso de los palestinos o los árabes, digamos? Hoy veíamos que la Cisjordania parece como uno de los territorios que va a recibir prioritariamente las vacunas vía COVAX, las de AstraZeneca. Igual hay, digamos, una cuestión complicada por las zonas controladas en la zona de Cisjordania, pero también hay pueblos árabes dentro de Israel. ¿También reciben la vacuna? ¿Cómo es eso? Bueno, hay 3 tipos de palestinos diferentes. Palestinos de la Franja de Gaza, palestinos de Cisjordania, palestinos que son ciudadanos israelíes. Todo palestino ciudadano israelí, que son 2 millones de los 9, recibe vacuna como mi hijo y como yo. Totalmente, ¿vale? Palestinos de la Franja de Gaza están bajo el gobierno de Hamas. La autoridad palestina le acaba de enviar 2.000 vacunas al Hamas y están en proceso de ser entregadas. Supongo que hoy y mañana ya serán entregadas porque tienen que pasar por territorio israelí. Te recuerdo que están en guerra Israel con el Hamas de la Franja de Gaza. Luego está Cisjordania. Cisjordania tiene un gobierno de la autoridad palestina, que es un gobierno autónomo, y según el acuerdo de Oslo, la autoridad palestina es la encargada de vacunar a su población. Ahora, ¿qué está haciendo Israel?
vacunando a los 80.000 trabajadores palestinos que entran por día a trabajar a Israel, a esos los están vacunando, y también a los médicos palestinos. Yo supongo, Dante y Enrique, que cuando terminen de vacunar a buena parte de la población israelí, Israel va a poner también a su personal a vacunar a los palestinos, porque convivimos en un terreno muy pequeño. Claro, entonces sí, lo que pasa con nosotros pasa con ellos también, con los de Cisjordania. Así que creo que va a tomar su tiempo. En principio la autoridad palestina compra las vacunas de Rusia, ellos decidieron eso y están esperando que Rusia les envíe. Acuérdense que, ustedes lo saben perfectamente, Rusia todavía no vacunó a su población siquiera. Entonces es complicado que ellos puedan asegurarle a todos los países lo que los países necesitan. Y en el caso de, decías que la autoridad palestina ya envió vacunas a la Franja de Gaza inclusive. Sí, pero recibieron ellos alrededor de 5.000, 6.000 vacunas. 5.000 vacunas recibieron de Israel. Creo que unas 10.000 recibieron ya de Rusia como de muestra. Y ellos lo tienen que pasar a la Franja de Gaza. Pero ¿cuál es el problema? La Franja de Gaza está gobernada por Hamas. Claro, Hamas claro. es un grupo islamista que le hizo un golpe de Estado a la autoridad palestina en el año 2007. O sea que la autoridad palestina, que fue al que le hicieron el golpe de Estado, no quiere mandarle con facilidad vacunas a quien lo derrocó. Entonces tiene una pelea muy interna ellos, y en el medio está el Estado de Israel, que tiene que asegurarse el paso de vacunas que le van a llegar de un lugar a otro, porque es una cuestión humanitaria, netamente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Dante, Enrique? Que los palestinos de Cisjordania trabajan en Israel, o sea que entran. En cambio, los palestinos de Gaza no entran a Israel. Claro. O sea que es distinto tipo de convivencia. Sí, 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 perfectamente. Gabriel, ¿se puede hacer turismo de vacunación en Israel? Digo, yo me voy en el aeropuerto, acá subo, me bajo allá, o el aeropuerto está cerrado para los turistas en Israel. Está cerrado, pero Enrique o Dante. Dante te habló recién. Dante. Dante, ¿estás casado? Sí. Porque si te casas con un israelí, recibes residencia permanente y te vacunan enseguida. No sé si te lo aconsejo, me imagino que tu esposa, mejor quédate con tu esposa, pero si te casas con un israelí, es la mejor forma de ser vacunado de forma rápida. Bueno, Gabriel, capo de Gabriel. mira, la nota está, realmente nos quedamos muy, lastimosamente se nos fue el tiempo, si no podíamos seguir. Esto vamos a subir a nuestra web sin dudas, para que la gente pueda enterarse un poco de cómo está la otra parte del mundo, ¿verdad? Fuerte abrazo, Gabriel, muchísimas gracias por esto, ¿sí? Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Igualmente. Qué bárbaro. Estamos a 10.000 años luz, Andrés. Sí. Estamos en Marte nosotros en Su tema... hija de 16 se vacunó Ya se vacunó. Sí. las 2 veces. Le están ofreciendo todo gratis para que se vacune a la pequeña franja, ¿verdad? Que todavía no se vacunó. Claro, mira, lo que yo le pregunté sobre lo de la Franja de Gaza en particular, porque la Franja de Gaza está siendo controlada por un grupo terrorista para una parte del mundo, un grupo partido político para otro, que se llama Hamas. Habrán escuchado hablar de eso, ¿verdad? Y es un territorio controlado en guerra, ¿verdad? Chiquitito, que tiene salida al mar, frontera con una partecita con Egipto, una partecita con Israel, no tiene relaciones con ninguno de los dos. Hay túneles donde hay morteros que entran, salen, bombardeos todo el tiempo. Pero la vacuna pueden entrar. Nos decían inclusive, porque hemos hablado con gente que vive ahí, que la luz es por hora. O sea, hay un horario en que tener energía y hay energía de 8 a 9 de la noche. Desde 8 de la mañana a la noche se acaba la energía eléctrica. Se acaba el agua. O sea, es una zona en la que viven condiciones consideradas muchas veces inhumanas, ¿verdad? Ellos ya tienen la vacuna.